Antes de comenzar la lectura del día de hoy, compartir el Evangelio del día de hoy, vamos a colocar en las manos del Señor Jesús. Pidamos a nuestro Dios, a nuestro hermano, a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, que nos ayude siempre a entender su palabra para que vayamos siempre junto con Él en el camino que nos lleva siempre a la felicidad, a la paz y a la vida eterna. Del libro de Josué. En aquellos días habló Josué al pueblo y le dijo: teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan. En cuanto a mí, me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos, y en los pueblos por donde pasamos expulsó a todos los que habitaban el país al que llegamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: no creo que ustedes puedan servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a dioses extranjeros, Él los castigará y acabará con ustedes. El pueblo le respondió a Josué: no nos sucederá lo que tú dices, porque ciertamente serviremos al Señor. Josué le dijo al pueblo: ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor. Respondieron ellos: somos testigos. Josué le dijo entonces: apártense pues de los dioses extranjeros que tienen y vuelvan su corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos sus mandamientos. Aquel día Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a este mandamiento y normas en Siquem. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra será testigo, pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho. Ella será testigo contra ustedes, y cuando quieran renegar del Señor su Dios, por fin Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su casa. Algún tiempo después murió Josué, hijo de Nun, y siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. El Señor es nuestro Dios. Bendiciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. El Señor es nuestro Dios. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. El Señor es nuestro Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que le impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús le dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir este evangelio que acabamos de escuchar. Nos dice que le presentaron a Jesús unos niños para que le impusiera las manos, para que orase por ellos, pero los discípulos que estaban allí regañaron a la gente. ¿Por qué? Porque le estaba llevando los niños a Jesús. Pero Jesús le dijo, y estas palabras que Jesús le dijo, pues es importante para nosotros, para que la meditemos. Dice Jesús: dejen a los niños y no le impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Estas palabras de Jesús, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos, nos tenemos que preguntar: ¿y cómo son los niños? Es la gran pregunta que ustedes y yo nos tenemos que preguntar. ¿Cómo son los niños que nos dice Jesús? Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos, ¿sí? Cuando vemos a los niños, cuando de repente vemos a unos niños que están allí corriendo, o si no, están jugando pelota, ¿sí? Están allí los niños divirtiéndose, de repente ellos pelean, y al cabo de 5 minutos ellos olvidan la pelea y siguen siendo amigos, olvidaron la pelea y siguen allí, dándole puntapié al balón. Para ellos no han pasado nada. Pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos? Los adultos de repente pelean y esa pelea la lleva en su cabeza por toda la vida. A veces ni se perdonan, se miran feos, se quitan el habla. Así somos nosotros cuando somos adultos. No sabemos perdonar. Los niños es todo lo contrario. Los niños perdonan y viven tranquilos, siempre están alegres, tiene paz. Claro, tiene paz porque en su corazón no guardan discordia. Nosotros cuando llegamos adultos, ¿sí? Cuando llegamos adultos, pues muchas veces no tenemos paz porque guardamos discordia. Y por eso nos dice el Señor de que tenemos que ser como niños, ¿sí? Tenemos que ser como ellos, como los niños. Y si seguimos mirando, los niños son siempre aferrados, apegados a sus padres, ¿sí? Siempre aferrados y pegados a sus padres. Y cuando el papá, la mamá, de repente lo regaña o por X motivo le da una palmada, el niño llora y al cabo de un tiempo el niño busca la manera de volver de nuevo a hacer esa comunicación con los papás, con el papá o con la mamá, con aquel que le pegó, le regañó. El niño se va acercando, ¿sí? Va buscando volver de nuevo a reconciliarse con su papá o con su mamá y vuelve de nuevo, abraza a su papá o a su mamá, le da un beso y ha olvidado lo que pasó, Pero cuando esos niños crecen, ¿sí? Y llegan ya adolescentes y el papá o la mamá le dice algo para el bien de ellos, ahora es todo lo contrario, ¿sí? Ahora es todo lo contrario. Gritan, casi se comen al papá, casi se comen a la mamá. Muchas veces le quitan el habla. Tiene patanería con sus padres. ¿Por qué?
porque ya no quiere que le diga nada, ya no quiere que lo corrige, porque él piensa, ¿sí? Ese hijo o esa hija piensa de que sabe más que sus papás, pero cuando estaban pequeños no eran así. Cuando estaban pequeños era todo lo contrario, ¿sí? Era todo lo contrario. Pues bien, también hay, claro que sí, también hay adolescentes que son hijos y que saben escuchar a sus padres, que cuando los padres los regañan saben pedirle perdón, cuando ellos tuvieron alguna actitud, algún grito, que ellos saben que están mal, se le acerca a los padres y le pide perdón. Pues bien, el Señor quiere que ustedes y yo tengamos la actitud de los niños. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa actitud de niño, siempre vamos a ver la necesidad de nuestro Padre Dios. Sí, siempre buscaremos a nuestro Padre Dios como cuando niños buscaban a nuestros papás. Cuando tenemos esa actitud de niños, que es esa mente limpia, ¿sí? Sin malas intenciones, porque así son los niños, ¿sí? Su mente limpia, sin malas intenciones, no guardan rencor, no son egoístas, de repente sí, al momento, pero después comparte con sus amigos. Cuando tenemos la actitud, esa inocencia del niño, no vamos a guardar rencor, no vamos a ser egoístas, no vamos a ser esas personas con actitudes, sí, que somos creyentes, pero a veces tenemos como actitudes paganas. Es decir, es todo lo contrario, todo lo contrario. El Señor nos quiere a nosotros así, como los niños, que tengamos siempre esa actitud de los niños, esa actitud donde no haya en nosotros esa mala fe, donde nosotros no tengamos, sí, esa inclinación para el mal, hacer el mal a nuestro prójimo, sino todo lo contrario, como el niño, saber compartir, saber perdonar, saber reír, ¿sí? Saber ser personas alegres. Los niños son felices con poco, ¿sí? Un niño es feliz con poco, pues también aprender a ser felices nosotros con poco o con mucho, pero aprender a aprender de los niños. Los niños son y serán siempre grandes maestros para los adultos, y los niños son sabios, ¿sí? Los niños son sabios. Cuando un niño llega y hay un adulto, y si el adulto le pone la cara fea, lo mira feo, ese niño se retira de ese adulto, ¿sí? Se retira de ese adulto porque el niño sabe de que allí no le da cariño, y a veces nosotros tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, ya nosotros adultos, estamos en lugares y nos quedamos en lugares donde no nos quieren, donde nos dan la espalda y siguen ahí, ¿sí? Siguen allí y siguen ahí aguantando. No, tenemos que aprender, tener la sabiduría, la inocencia de los niños, que eso es lo que quiere el Señor, que tengamos esa sabiduría, esa inocencia de los niños, porque si tenemos esa sabiduría y esa inocencia de los niños, tenga la seguridad de que vamos a estar muy cerca de Dios. Y nos dice el Señor, de ello es el reino de los cielos, de ello es el reino de los cielos. Pues preguntémonos nosotros, ¿tenemos nosotros esa sabiduría de los niños? ¿Tenemos nosotros esa inocencia de los niños? Porque, como le dije en la reflexión, cuando llegamos a grandes, pues se nos olvida la sabiduría de los niños, y a veces la sabiduría de los adultos lo que nos lleva a nosotros es a tener dificultades, problemas. Pues hermanos, para terminar la reflexión de este día, preguntémonos, ustedes y yo necesitamos tener muchas veces la sabiduría de los niños, y Jesús nos lo dice, ¿sí? Jesús nos lo dice, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Vamos a terminar con la oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Será hasta mañana. Que Dios lo guarde.